Buenos días, profesor y compañeros. Con respecto a la casación 2-2008, lo relevante de este caso es que la Corte intentó fijó un plazo determinado para las diligencias preliminares en los casos simples, dado que en el antiguo Código Procesal Penal solamente te decía de que el fiscal tenía 20 días para realizar las diligencias preliminares y podía aplazar estas investigaciones por un plazo que no estaba definido. Por ende, en esa casación se llegó a la conclusión de que por tratarse de una diligencia preliminar y la naturaleza de esta era de realizar solamente actos que fueran de urgencia o de naturaleza inaplazable, no debía exceder el plazo que tiene una investigación formal, que eran los 120 días. Eh, con respecto a la casación de 44-2012 Ancash, la Corte trató de definir el plazo ahora para casos complejos, que usando el mismo criterio de la naturaleza de dichas diligencias, que eran para realizar actos inaplazables urgentes, eh, consideró de que sí, por ser un caso complejo, debía aumentar el plazo para dichas diligencias, pero que tampoco podían exceder a las de una investigación formal. Y claramente, explícitamente, le dio el plazo de 8 meses. En el tercer caso, en el 599-2018, aquí hubo una controversia entre la casación anterior porque la defensa solicitó que la Corte tomara en cuenta dicha casación, dado de que consideró de que a su cliente se le estaba vulnerando el derecho a un plazo razonable, porque el plazo de 8 meses ya había excedido en los casos complejos. Pero para este caso, la Corte le dio la razón al fiscal diciendo de que está bien, era un caso complejo, pero de una talla mayor. Quiere decir que se estaba tratando de un caso de crimen organizado y que para esto específicamente el plazo debía ser de 36 meses. Aquí lo interesante fue que cambió el criterio o la naturaleza de dichos actos inaplazables y urgentes porque desligó el carácter temporal de dichos elementos porque no considera de que realizar estos actos se tengan que hacer en un corto tiempo. Pero aún así la Corte estimó de que al ser un plazo mayor como el de 36 meses, era también importante que se fijara un plazo para no exceder a un plazo infinito. Y consideró que 36 meses era el plazo ideal, ya que tampoco superaba el plazo para la investigación formal. El problema está en qué pasaría si a una investigación por ese tipo de crímenes o en el peor de los casos, se llegue a investigar a alguien por 36 meses preliminarmente, luego 36 meses ya en una investigación formal, y aplazar 36 meses más que se le faculta al fiscal para poder tener ya todo listo. Yo considero que en el peor de los casos, 9 años para investigar a una persona que probablemente sea, que sea este, hallada culpable o inocente, es muy exagerado y que sí vulnera el derecho a un plazo razonable, porque 9 años investigado limita ciertos derechos. Bueno, con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional y los criterios que esta argumentó para realizar el análisis sobre cuándo un plazo es razonable o no, fueron tres. Primero, la actividad de los interesados o los sujetos que están sometidos a este proceso, ya que muchas veces hay algunos procesados que utilizan sus recursos, ya sea de apelación o de otra naturaleza, para dilatar el proceso. El otro es la conducta de las autoridades judiciales. Y la última es la complejidad del caso. Si es que el caso que se está llevando tiene la naturaleza de ser un caso muy complejo y necesita más tiempo que otros.
Con respecto a la clase, vimos cómo se apertura un proceso penal desde la denuncia que podía ser formulada o bueno, entregada a la misma Policía Nacional o al Ministerio Público. Lo recomendable sería de que se entregara al Ministerio Público. Esta, luego de recibir la denuncia, hace una disposición de apertura de una diligencia preliminar. En esa disposición se encuentran los hechos, la calificación jurídica de estos hechos, los actos de investigación que se van a realizar y el plazo por el cual se van a realizar dichas investigaciones. El plazo ya es algo que hemos visto en las casaciones anteriores para casos complejos, para casos simples y para casos de crimen organizado son distintos.